Ya lo escuchamos. Sí. Disculpen, entonces por ahí veo que tengo un problema porque comparto pantalla y es como que pierdo el audio, entonces voy a hablar desde acá, desde el móvil. Bien, entonces muchas gracias con todo, siempre es un placer estar aquí y vamos a compartir el tema respecto de los visigodos. Bueno, eh, tal vez la hermana que me va a ayudar con las preguntas, conforme las vayan escribiendo, entonces con todo gusto, pues ahí interrumpe el rato que considere pertinente. Bueno, un poco el tema que estamos viendo es cómo nos acercamos a través de la visión histórica, un poco más al acceso de documentos de la época. Entonces, viene a ser importante que tengamos una visión general de cómo fue todo este proceso del asentamiento de los godos en España y en general, de cómo corresponde, qué pasó, cómo se fue formando pues España desde la época del Imperio Romano. Bien, entonces vamos a la primera parte que nos dice el establecimiento de los visigodos en España. Respecto de la bibliografía, les he citado acá diferentes fuentes. Un libro bastante interesante, Reinas medievales en los reinos hispánicos, de María Jesús Fuente. Un libro muy bueno que da relatos y una perspectiva biográfica bastante interesante. Ya para conocer cómo fueron los godos en España, pues tenemos el libro de Thompson, Los godos en España, y la Alta Edad Media de Isaac Asimov, donde acá, si bien no se centra específicamente en los godos, pero da una perspectiva bastante amplia del tema, ¿no? Ya. Respecto de material audiovisual, los videos que encontramos, hay un canal muy bueno de un youtuber argentino, el canal se llama Ultra Argentina y tiene un video qué pasó con los visigodos y los ostrogodos, nos da una perspectiva de luego de que fueron desapareciendo como clase gobernante, donde respectivamente se hayan asentado, o sea, ¿qué pasó con estos reinos? También tenemos acá de Academia Play, Visigodos, hijos de un dios furioso, donde pues se hace la entrevista al autor de un libro respecto de los visigodos y nos da una perspectiva bastante interesante de qué fue pasando con los visigodos a través de sus diferentes reyes. Ya. Los artículos de Wikipedia también respecto de los reyes visigodos. Y una recomendación, los artículos que están en inglés, la verdad, están mucho más completos, ¿no? Entonces, no sé por qué motivo, pero los artículos en inglés que correspondan acá a esta parte de los reyes visigodos son mejores. Bien, ya iniciando, les quiero compartir reflexiones sobre la historia española para los latinoamericanos. Considero esta parte es muy importante, sobre todo porque a nivel general, no puedo decir específicamente, pues, sea el caso de Ecuador, sea el caso de otro país. Ha habido como una resistencia al tema de la historia española, lo que se sabe conocer como leyenda negra, no sé si han escuchado el término. Bien, entonces el primer punto sería este, ¿no? La distorsión de la herencia cultural. La leyenda negra, o sea, esa serie de relatos y exageraciones negativas sobre España difundidas sobre todo por rivales políticos y religiosos de los siglos XVI, XVII, ha hecho que muchos en América Latina perciban la herencia española únicamente desde la óptica de la violencia. La explotación e imposición, eso ocurre, oscurece la dimensión cultural, artística, lingüística y espiritual que también quedó como legado. El relato de la conquista como único eje. Al magnificar abusos y crueldades de la conquista, se reduce la historia común a un solo capítulo sangriento. Borra, minimiza los procesos de cooperación, sincretismo cultural, creación de universidades, desarrollo de ciudades, intercambio de saberes, construcción de instituciones que marcaron la vida latinoamericana posteriormente.
También la identidad mestiza fragmentada. Los pueblos latinoamericanos que se forjaron en un mestizaje complejo, sin embargo, bajo la influencia de la leyenda negra se ha tendido a rechazar la raíz española a favor de raíces indígenas o africanas, como si fueran incompatibles. Esta mirada fragmentada puede dificultar la construcción de una identidad integradora, donde lo hispano es inseparable de ser latinoamericano. Ya. La influencia en la política y en la educación. La narrativa de la leyenda negra, reproducida en muchos manuales escolares, ha servido para alimentar posturas políticas antiespañolas o de rechazo al europeo. A veces se ha utilizado como discurso emancipador, pero otras como instrumento para justificar nuevos colonialismos culturales. Ya. Y oportunidad de repensar la historia. Reconocer la influencia de la leyenda negra invita a los latinos a repensar críticamente la historia, no para idealizar España ni negar los abusos, sino para comprender que el relato fue manipulado y ampliado por otros intereses. Por compartirles, no es hace mucho tiempo, por ejemplo, acá en Quito, hubo una manifestación donde se agredía, ¿no? Entonces, acá, pues, por mucha gente con amplio desconocimiento de la historia, les comentaba, se agredía el monumento de Isabel la Católica, indicando que, pues, ejerció una influencia negativa sobre el indigenado y le daban como responsable, pues, del genocidio de esa época, que bueno, tuvo otros matices que si algún rato se da el caso analizaremos. Pero se desconoce, ¿no? Que el caso específicamente de ella, reitero, ¿no? De Isabel la Católica, fue de los gobernantes españoles que más promulgó leyes a favor del indigenado. Entonces es ese tipo de contradicciones contra las que considero tenemos que luchar, sobre todo como cuando latinoamericanos estudiamos la historia de España. No específicamente como mencionaba acá en las reflexiones, glorificar el tema español, ¿no es cierto? Sino ver que somos parte de un todo complejo, tanto es pues nuestra herencia indígena como nuestra herencia española. Entonces, espero pues si en determinado momento todos hagamos una reflexión de todo este sincretismo cultural del que somos parte. Con todo gusto, no sé si hay alguna pregunta, entonces podemos atenderla. Ya. Ahora vamos específicamente al tema de los godos. Los godos fueron un antiguo pueblo germánico que desempeñó un papel crucial en la caída del Imperio Romano de Occidente y en la formación de los primeros reinos medievales en Europa. ¿Cuál es su origen geográfico? Los godos probablemente se originaron en el sur de Escandinavia, en la región de lo que hoy es Suecia, posiblemente Gotland. Según la tradición recogida por el historiador Jordanes en el siglo VI, migraron hacia el sur cruzando el mar Báltico hasta lo que hoy es Polonia. Entonces, esto, para ponernos en contexto, corresponde a la época en la que se iba desintegrando el Imperio Romano. Se dieron estas migraciones masivas de pueblos germánicos y no se dio un proceso de asimilación cultural. Fue un choque. Bueno, perdón, estaba viendo como que hay rebote de audio. Fue un choque y ahí pues se dio este tema lamentable que llegó la desintegración del Imperio Romano y la Edad Media. Pero en todo caso pues es un proceso de la historia que todos vamos a conocer en determinado momento. Aquí podemos apreciar, si observamos, del sur de Suecia sale esta línea de color rojo. ¿Ya? Que nos indica los godos, ¿ya? Llega en determinado punto, se dividen en los ostrogodos, se dividen en los visigodos, vemos entonces que los ostrogodos van por el Mar Negro, llegan a la zona que actualmente es Turquía, ocupan lo que sería actualmente Ucrania, etcétera. En cambio, los visigodos vemos que pasan por Ucrania, pasan por Grecia, pasan por lo que antiguamente fue Yugoslavia, pasan por Italia hasta sentarse
en España. Otra tribu bastante interesante es la de los vándalos. Sí les podemos ver en azul, ¿verdad? Entonces veamos que salen de una zona similar como el norte de Alemania, el sur de Dinamarca, pasan por Francia, pasan por España hasta que se asientan en lo que ahora sería Túnez y desde ahí pues realizaron diferentes invasiones hacia Roma. Un caso bastante interesante de una tribu que no era germánica, pero que influyó mucho en este proceso fue la de los hunos, en el sentido de que eran muy fuertes militarmente. Entonces, conforme ellos fueron llegando a Europa, obligaron a los ostrogodos, obligaron a los visigodos, a los vándalos a desplazarse a otra parte, ¿sí? Y una tribu que viene a ser muy importante en todo este contexto es la de los francos. De ahí viene el nombre actual de Francia, porque recordemos en los tiempos del Imperio Romano lo que es el territorio que nosotros conocemos como Francia se denominaba Galia. Entonces los francos se asientan y ocupan totalmente Francia, pues, y le dan la configuración al Estado como lo conocemos el día de hoy. Ahí en el norte vemos de amarillo la invasión de los anglos, de los sajones hacia Inglaterra, que llegaría, pues, posteriormente a formarse como Inglaterra. Bien, ¿alguna pregunta que tengamos por acá? Podemos avanzar. Todo bien. Ya, la división de los godos. Ya. Primero los visigodos, que es lo que nosotros vamos a estudiar, los godos del oeste. Migraron hacia el oeste del Imperio Romano. Entonces, ¿cómo pudimos apreciar hasta dónde llegaron los godos? Hasta España, ¿no es cierto? Ya. En el año 410, bajo el mando de Alarico I, saquearon Roma. Fundaron el reino visigodo con capitales en Tolosa, actual Francia, y luego en Toledo, España. O sea, como íbamos explicando, llegó acá la casta visigoda, se imponía sobre la población local por la fuerza, ¿no? Porque eran buenos militares. Entonces, primero se asentaron en la ciudad de Tolosa, en Francia, pero como fueron desplazados luego, bien por los lombardos o por los francos, entonces tuvieron que emigrar y llegaron a España, donde se establecieron en Toledo. Entonces es la importancia porque fueron una de las bases del futuro reino de España. Vamos a ver posteriormente, ¿no? Que el reino visigodo, cómo termina con la invasión musulmana y cómo va a terminar, pues, los califatos musulmanes con el establecimiento de los diferentes reinos de España, cuya base, pues, fueron los visigodos. Los ostrogodos, los godos del este, que como pudimos apreciar en el mapa, hasta dónde avanzaron y dónde se establecieron en el norte de Italia, ¿no? No sé cómo se llama la región de la actual ciudad de Milán, creo que es Lombardía. Entonces, se establecieron en esa parte. Ya, se enfrentaron y luego fueron dominados por los hunos, como les explicaba, que fueron la principal tribu en su momento por el poderío militar. Y tras la caída, pues, en Italia fundaron un reino bastante fuerte con Teodorico el Grande como rey, que va a ser el principal gobernante de todos los godos, ¿no? Tanto de los ostrogodos como de los visigodos. Dentro de los godos es el rey más importante en la historia. Ya. Continuemos, por favor. Aquí podemos apreciar respecto del mapa anterior, uno más ampliado y sobre todo nos va dando las fechas por donde pasaron estas tribus. Entonces vemos que pasaron por Grecia, por Atenas, pero siglos después ya estaban en Roma y estaban en Toledo, como les había explicado. El reino visigodo no solamente ocupó España, sino también ocupó el sur de Francia en su momento. Ya en el transcurso de la historia, pues irían perdiendo terrenos conforme los francos adquirían mayor poderío militar. Fue una lucha bastante fuerte, ¿no?, entre visigodos y francos. Sí vale, sin embargo, reiterar que el reino visigodo fue eh, tal vez mucho más adelantado en la parte académica. Recibió un tema cultural bastante importante
que lamentablemente, pues por la persecución al arrianismo se perderían muchas cosas, como ya vamos a ver después qué es el arrianismo y cuándo se dio este proceso, pues, de la persecución de lo arriano. Ya los ostrogodos, pues, se asentaron en Italia, en la ciudad de Rávena principalmente, conforme irían cediendo territorios, más se ocuparon en el norte. Bien. Acá hay un tema bastante importante que pudo conservarse en la historia, bien o mal, el idioma gótico. Entonces, acá viene la pregunta, ¿qué idioma hablaron los godos conforme pues ingresaron a la parte del Imperio Romano? Tenían su idioma, pues, que fue el gótico, pero tenemos que entender, ¿no? Que los visigodos, los ostrogodos eran una minoría gobernante dentro de los territorios que ocupaban. ¿Y cuál era el idioma que hablaba la gran mayoría de la población? El latín de esa época. Entonces, también en este proceso de asimilación cultural, el gótico se fue perdiendo poco a poco, pero sin embargo, por lo menos en las primeras etapas de la ocupación tanto de ostrogodos como de visigodos, fue el idioma de la casta dominante. Como tal, el gótico es una lengua germánica oriental que ya está extinta, pero fue una de las primeras lenguas germánicas en ser registrada por escrito. Esto es bastante importante, ¿no? Acá vemos pues en una ilustración que tuvieron su propio alfabeto. Ya. ¿Y qué características tuvo este idioma? Pertenece a un grupo de lenguas germánicas orientales, hoy que están extintas. Viene a ser diferente de las lenguas occidentales germánicas, ¿no? Como el alemán o el inglés, y de las germánicas septentrionales como el sueco o el islandés. No sé si han escuchado de lo que es el idioma nórdico antiguo, el idioma de los vikingos, si alguna vez vieron la serie Vikingos. ¿Han escuchado al respecto del nórdico antiguo? No, Solo, hermano. solo la serie Vikingos. Ah, Sí, ya. solamente en series. Entonces, por ejemplo, verán, el nórdico antiguo se parecerá al noruego, se parecerá al islandés, se parecerá al sueco. Pero acá el gótico viene a ser algo muy diferente, ¿sí? Por eso, pues, es muy importante la documentación que ha quedado para poderlo recrear al idioma. Ya. El texto más importante en gótico es la Biblia de Wulfila, o también se le conoce como Ulfilas, que se dio en el siglo IV. Ulfila fue un obispo godo que tradujo la Biblia al gótico y creó un alfabeto especial, el que vimos en la diapositiva anterior. Acá mezcló letras latinas, griegas y algunas rúnicas de la cultura germana. Entonces, como tal, el godo desaparece en Hispania desde el siglo VIII, pero gracias a lo que se pudo conservar, se ha recreado el idioma. Claro, obviamente habrá especulación sobre cómo era la entonación del idioma, pero sin embargo hay grupos de estudio, hay academias que van recreando el idioma gótico, ¿no? Entonces acá vamos a ver un poquito a través de unas palabras, cómo se diferencia con los idiomas actuales. ¿Algún hermano o hermana que hable bien alemán? Ahí para que nos corrija un poco. Verán. Entonces, padre, la palabra padre, ¿no? En gótico era ata, en alemán Vater, en inglés Father. Entonces vemos que tiene cierta similitud, pero no es tan similar, ¿verdad? Madre sería Eifei, acá es completamente diferente, en alemán es Mutter, en inglés es Mother. Casa, Garts, en alemán Garten y en inglés Yard. Las otras palabras que se usan, ¿no? House en alemán y house en inglés. Bueno, acá la pronunciación viene a ser similar en lo que puedan parecerse el alemán y el inglés, pero como les comento, no, tal vez mi alemán no es tan bueno, no sé si estoy pronunciando de una manera correcta. Ya. A ver, un hermano o hermana que nos quiera indicar de respecto de la palabra cielo.
cielo, que dice que es en español y en gótico Mins, alemán Himmel y inglés Heaven, o bueno, Sí, espero yo que sería sí. que en el gótico también la H se está pronunciando como la J. Sí, igual en alemán. Ya. En mano, Handus, vean en alemán inglés las palabras son la misma, es hand. Entonces, acá hemos llegado al punto, ¿no? Como vemos que el idioma era diferente, pero ha venido a ejercer alguna influencia y como vamos a ver posteriormente, también se conservaron muchas palabras de este idioma ya en el español actual, porque como hemos tratado de dar la idea al inicio, ¿no? No es que cuando desaparece un pueblo, se pierde el legado, quedan muchas cosas. Y eso lo podemos ver en lo más trivial, ¿no? Bien. Ahora, un punto importante que marcó, digamos, el punto de quiebre, donde se puede decir que el Imperio Romano dijo, hasta aquí no más puedo tolerar las cosas, ¿no? Y más bien se dio este proceso de facilitar el acceso a las tribus germánicas para que puedan ocupar en cargos militares sobre todo los diferentes territorios porque el Imperio Romano pues ya no estaba en capacidad de poder asumir el control de un territorio tan grande. Entonces la batalla de Adrianápolis que se dio en el año 378. ¿Dónde ocurrió? Cerca de la actual Edirne, en Turquía, la parte que era la parte oriental del Imperio Romano de aquel entonces y es la parte europea de la Turquía de la actualidad. Entonces, ¿quiénes se enfrentaban? El Imperio Romano de Oriente, liderado por el emperador Valente, y los godos, principalmente los grupos visigodos, liderados por Fritigerno, que fue uno de sus primeros líderes importantes. Ya. En el año 376, los visigodos, presionados por las invasiones de los hunos, pidieron asilo en el Imperio Romano. Reiteramos lo que les comenté en su inicio. Todo este proceso era bastante interesante porque era como tener un castillo de naipes, ¿no? Tirábamos uno y el resto se iba cayendo. Entonces, ¿acá qué ocurría? Llegaron a determinadas zonas los visigodos, los ostrogodos, pero invadieron los hunos desde el Asia. Eran más fuertes militarmente, le obligaba acá al pueblo a que se desplace a otros lugares. Y si observamos en la actualidad, tal vez ocurre lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con la migración en la actualidad? ¿Por qué migramos? Pues porque las condiciones económicas no son favorables. O en otros lugares, pues son muchos peores los casos por el tema de las guerras, ¿no es cierto? Entonces vemos que la migración masiva es una condición humana en sí. Si vamos inclusive antes de la civilización, ¿no es cierto? En la prehistoria también hay muchas migraciones. Bien, Valente, el emperador romano, aceptó, pero los romanos abusaron de los godos, como por ejemplo les vendían alimentos a precios excesivos y los maltrataban. Ya. Esto obviamente dio paso a que una vez que estaban asentados los godos, los visigodos dentro del Imperio Romano, ya vayan recuperando fuerza y piensen en tomar el control por la fuerza. Los godos se rebelaron, se formó un gran ejército al que incluso se unieron esclavos y desertores. En el 378, pues, Valente decide enfrentarlos sin esperar refuerzos del emperador occidental Graciano y creyendo en una victoria fácil. ¿Y qué consecuencias tuvo? Entre 15.000 y 20.000 soldados romanos mueren, incluyendo al emperador, y marca un punto de no retorno. A partir de este momento, los godos, ¿no?, dejan de ser vistos como simples enemigos externos y comienzan a sentarse dentro del imperio como una fuerza autónoma. O sea, ya se los considera una fuerza militar relevante que, como se pensó en ese tiempo en la cúpula romana, pueden más bien servir para el control militar de los territorios. Fue una señal clara de que el imperio ya no podía seguir manteniendo sus fronteras
ni controlar a los pueblos germánicos migrantes. Y acá es considerado por muchos historiadores como el principio del fin del Imperio Romano clásico. Bien, acá la ilustración pues nos indica cómo posiblemente pudo haber sido la vestimenta de la época de los godos, ¿no? Cómo se iban desplazando. Las tribus pues iban movilizando con todo lo que tenían, con los enseres, con la familia, con los animales, e iban ocupando los diferentes territorios. Bien, ya, acá hemos visto todo lo que corresponde a un panorama general de los godos, tanto de los visigodos como de los ostrogodos. Ahora ya podríamos ingresar para ver qué pasó, cómo ingresaron los visigodos a España. Esto se estaría dando en el siglo V, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengamos por el momento, tal vez? Sí, hermano, yo tengo uno. Con gusto. Entiendo que los visigodos o toda la parte de los godos fueron los causantes o terminaron con el Imperio Romano, ¿verdad? La pregunta que tengo es, ¿quién financiaba esto a ellos o cómo se mantenían ellos? Sí, correcto, muy buena pregunta. Bien, entonces, entendiendo la pregunta, no fue específicamente los godos o los visigodos los que acabaron con el Imperio Romano. Recordemos, fue un desplazamiento masivo de pueblos de toda la zona de Europa del Norte, que es actualmente de Dinamarca, del sur de Suecia, del norte de Alemania, ¿sí? Entonces también teníamos, por ejemplo, lo que vimos en el primer mapa, los vándalos, tuvimos también los suevos, muchas tribus, ¿no? Miren también el tema de los lombardos, inclusive una zona actual de Italia se llama Lombardía, porque dejaron un legado bastante importante. Los francos, que le dieron la forma a la Francia actualmente. Ya, entonces fueron muchos pueblos, ¿no? Los que se desplazaron. Acá yendo a la parte de lo que sería el financiamiento, cómo se movilizaban. El principal motivo era la búsqueda de tierras por la agricultura y la libertad política también. Porque ¿qué pasaba, por ejemplo, si nos ponemos a pensar como visigodos de esa época? Nosotros estamos asentados, ¿ya? Estamos trabajando la tierra, estamos tratando de formar pueblos, ciudades, y de golpe vienen los unos que son mucho más fuertes, ¿no? Y nos esclavizan. Entonces, tal vez la intención que teníamos, pues ya se pierde porque pasamos a ser esclavos de un pueblo mucho más fuerte. Entonces, por ese motivo se iba dando el desplazamiento masivo. Ya cuando ingresan en Roma a estos pueblos, ahí sí tienen un financiamiento del Estado romano y sobre todo las libertades. Por ejemplo, invitaban a los diferentes pueblos a que ocupen tales zonas. Así a los ostrogodos les invitaron al norte de Italia, a los visigodos les invitaron al sur de Francia, a España, para que hagan control militar. Pero en este proceso, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Se da la identidad cultural, se da una identidad de Estado, y ya no quieren ser súbditos romanos, ¿no? Sino que quieren una independencia política. Y acá pues ya se da este proceso más fuerte de fragmentación del imperio romano. Entonces, bien o mal, ¿cómo se dieron las cosas? Nunca se iba a evitar la fragmentación del imperio romano. Lo único que podía pues hacerse era como esperar un poquito, ¿no? Pero bien o mal, a la larga iba a pasar eso. Eh, Hermano, tal vez respondí la pregunta. Sí, hermano, muchas gracias. Ok, bien. Los visigodos no llegaron a España directamente, ya. Estuvieron asentados primero en el Imperio Oriental, como les mencionaba, pudimos ver en el mapa. Luego participaron como federados, o sea, aliados militares de Roma. Jugaron un papel muy importante en la historia cuando saquearon Roma. El primer rey de los visigodos, Alarico I, saqueó Roma, ¿ya? Pero su verdadero papel en España se consolida muchos años después ya con otra generación de líderes. Posteriormente, bajo el rey Balia,
que fue del 415 al 418, los visigodos hicieron un pacto con el Imperio Romano Occidental para luchar contra otros pueblos germánicos que habían invadido Hispania, como los vándalos, los suevos y los alanos. Los suevos estuvieron en el norte de lo que ahora es Portugal, en lo que actualmente es la zona de Galicia en España también. Y los vándalos, como les mencionaba, pues estaban en lo que ahora es Turquía. A cambio de su ayuda, Roma les permitió asentarse en la Galia, en una región que luego sería conocida como el Reino de Tolosa. Bien, entonces de esta forma se va dando el ingreso de los visigodos en España. Ya. Su ingreso definitivo. Los visigodos no se establecieron en España de inmediato, porque como vimos iban desplazándose de a poquito, ¿no? Y fue bajo el reinado de Eurico hasta el año 466, cuando comenzaron a consolidar su dominio sobre la península. Aprovechando la debilidad romana, Eurico expandió su control hacia Hispania y se proclamó independiente de Roma, fundando efectivamente un reino visigodo independiente. Con el tiempo, especialmente tras la derrota de los visigodos en la batalla de Builé, en el 507 frente a los francos, los visigodos fueron expulsados de gran parte de Galia y trasladaron su capital a Toledo, en el centro de Hispania. Así comenzó la etapa más consolidada del reino visigodo de España, que duró hasta la invasión musulmana en el año 711. Bien, entonces vemos que desde el año 430, 450, que se va consolidando como reino, llegó a durar hasta el año 711 el reino visigodo. Acá hay una diferencia. ¿Por qué motivo? Porque el reino visigodo se consolidó de una manera fuerte, ¿sí? De hecho, a la época antes que desapareciera dentro de los reinos occidentales, era el más consolidado, inclusive más que el franco. Pero pues una serie de circunstancias que si se diera el momento también podríamos analizar, dieron a su caída. Sin embargo, por ejemplo, el reino ostrogodo, el reino lombardo, que eran otros reinos germánicos importantes, más o menos desaparecieron por el año 550. Entonces vemos cómo el reino visigodo pudo durar mucho más. Bien, con gusto, ¿no? Si tenemos alguna pregunta, o si no, podemos continuar. Ya. Un tema importante acá, en la configuración de la forma de pensar, en el tema político, en el tema religioso, fue el conflicto arriano-católico que se dio en un momento entre las tribus germánicas con la población local, o sea, los ciudadanos romanos que estaban asentados en las diferentes partes del imperio. Ya. Los godos, los vándalos, los suevos, los francos como tal, vinieron principalmente con su pensamiento pagano. Entonces ahí les comentaba, si han tenido la oportunidad de ver la serie Vikingos en la primera temporada, trata bastante de la religión nórdica, ¿no? Entonces, acá la religión que tenían estos pueblos tiene mucha influencia. Pero ¿qué pasó? Conforme ingresaron al Imperio Romano, encontraron una realidad diferente y fueron aceptando el cristianismo. En todo este proceso, siempre va a ser un tema importante la libertad de pensamiento. Hubo un teólogo, un sacerdote que se llamaba Arrio, y a los germanos les gustó mucho más que el credo católico de esa época. Entonces ellos aceptaron el credo arriano. Bien, el conflicto arriano-católico en el reino visigodo fue principalmente religioso, pero en realidad funcionó como una lucha política y social. La élite visigoda profesaba el arrianismo, mientras que la mayoría de la población hispano-romana era católica, lo que creó una división constante. Bajo reyes como Leovigildo, el arrianismo fue promovido para reforzar la identidad goda y el control del poder.
Bien, acá va a haber un choque importante, ¿no? Entre la élite gobernante, que fueron los visigodos, los ostrogodos, que eran arrianos, y la población, que era principalmente católica. Y por ejemplo, veamos acá cómo esto configuró de una forma bastante interesante los reinos que llegarían a la Edad Media, porque el reino franco fue el primero en aceptar el catolicismo. Y eso les provocó diferentes conflictos, ¿no? Tanto con los visigodos como con los lombardos y con los ostrogodos. Bueno, Inclusive, tal vez alguna pregunta. sí, hay una pregunta del hermano Murphy. Con gusto. Hermano, entiendo que mientras los visigodos iban ganando territorio, porque ese era su objetivo, ah, la pregunta que tenía y casi que la está resolviendo es, ellos iban imponiendo religión, idioma, moneda, hasta política, iban imponiendo todo esto como un imperio, digamos. Sí, es correcta la pregunta, muy buena. Acá les explico un poco. Bien, si bien llegaban pues estos diferentes pueblos, recordemos la población era mayoritaria. Entonces, había una imposición idiomática, pero más a nivel administrativo. Por ejemplo, pues quien quiera participar del pueblo en administración debería conocer el idioma del gobernante, ¿no? Es como, por ejemplo, poner acá un ejemplo así un poquito burdo, ¿no? A ver, ingreso a una empresa alemana y quiero ocupar un cargo un poquito más gerencial, va a ser importante que aprenda el idioma, ¿no? Pero sin embargo, no hubo nunca una intención de imponer el idioma gótico, porque recordemos, llegaron los godos y encontraron una población que tenía una cultura muy rica y de mucho tiempo, la cultura romana. Ya tenía su propio idioma escrito, era difícil implantarse. Más bien se da al contrario, que para poder llegar al pueblo, las élites visigodas debían hablar el idioma del pueblo, ¿no? El idioma latín de esa época. Bien, acá respecto de ya de las instituciones, el tema de moneda, se copiaba lo que hubo del Imperio Romano. Posteriormente, bueno, nosotros podemos ver, por ejemplo, en Wikipedia ya se imprimían monedas en la época, ¿no? Con el rostro de los reyes visigodos, pero eran similares a lo que fueron las monedas bajo el Imperio Romano, que también se da ese tipo de cosas, ¿no? Es bastante interesante. Entonces, la mayoría de las instituciones políticas, inclusive la organización del ejército mismo, eh, los visigodos asimilaron lo que heredaron los romanos. Sin embargo, pues trataban de dar esa identidad. Y aquí es importante este punto del conflicto religioso, porque como que nunca hubo esa amalgama, esa unión. El pueblo, siendo católico, rechazaba lo arriano por considerar que era la religión de los gobernantes. Y en cambio, los arrianos, pues, trataban de fortalecer su fe como punto de cohesión entre los gobernantes. Sin embargo, pues ya vamos a ver que hubo un rey que dio un punto de cierre a esto, ¿no? Declaró el credo arriano ilegal, de tal manera que pueda darse una unión, ¿no? Entre acá la clase gobernante visigoda con el pueblo que era en su mayoría católico. Bien. Y acá vamos a este punto. Bueno, sin embargo, acá no me han hecho la pregunta, pero tal vez está por ahí. ¿Cómo era el credo arriano dentro de lo que nosotros podemos conocer? Porque es importante mencionar, en la persecución a lo arriano se perdió mucha documentación. Como se prohibió el credo, pues muchos documentos fueron quemados, eso fue muy lamentable, porque se perdió mucha información. Y pensemos, ¿no? Por ejemplo, en datos que ya tienen que ver con genealogía. Se perdieron muchos registros, entonces fue bastante lamentable. Eh, Dentro de lo que es lo arriano, es un credo que, por ejemplo, niega la Trinidad.
como tal. O se establecía principalmente a Dios como Padre y a Jesús como su representante, no dándole un carácter tan divino. Porque recordemos, ¿no? Tal vez los germanos veían desde su punto de vista más bélico. Y ellos lo que querían era un Dios que lo represente como un guerrero, no tanto como una divinidad. Entonces es importante esta parte, ¿no? Y bastante curiosa de cómo se fue configurando el pensamiento. Bien. Todo cambió con la conversión de Recaredo, que es el rey que, como les comentaba, tomó acciones drásticas para terminar con el credo arriano. Ya. Recaredo se convirtió al catolicismo en el 589 y buscó unificar el reino religiosa y políticamente. Esta decisión provocó varias conspiraciones arrianas sofocadas con dureza. Finalmente el catolicismo se impuso. La iglesia arriana fue desmantelada y la unidad religiosa se convirtió en un instrumento clave de cohesión del reino visigodo, aunque como vemos, pues más logrado por decreto que por convicción. ¿Sí? Acá, dentro del propio reino visigodo, el punto era bastante difícil de manejar, porque recordemos, ¿no? Habían el grupo que profesaba el arrianismo. Recaredo trató de que toda la casta pues acepte el catolicismo y dentro del propio reino en la corte se generaron una serie de conspiraciones, de asesinatos entre uno y otro grupo. Bueno, finalmente se impuso el punto de vista de Recaredo y el arrianismo pues fue clausurado y actualmente ya no tenemos constancia de que haya credo arriano en vigor, ¿no? Bien. Hermano, no sé si lo que acaba de comentar conteste la pregunta de que en qué creían los godos. Están preguntando en el chat. Sí, le reitero con todo. Obviamente es dentro de lo que yo he podido investigar, lo que entiendo, ¿no? Obviamente si alguien tiene un poco más de conocimiento, con gusto nos puede compartir. El credo arriano, como les comentaba, negaba esta parte de la Trinidad. Ya. Pensaban en un Dios único como tal y qué figura llegaba a tener Jesucristo. Jesucristo tiene la figura de un representante del Dios principal, siendo como un general, un líder. Ya. Acá les indicaba por qué es importante esta parte del pensamiento, porque para todos estos pueblos germanos que se impusieron por la fuerza en el Imperio Romano, es muy importante el tema del liderazgo militar. Entonces pensaban en un Jesucristo que sea más afín a esta figura. No les interesaba tanto el complejo tema teológico a través de la Trinidad, los análisis, sino una religión un poco más sencilla. Eso era principalmente, y como tal, pues tenían una estructura como la iglesia de la época, o sea, tenían sus obispos, tenían sus sacerdotes, tenían sus diferentes eventos, ¿no? Como bautismos, matrimonios, o sea, una iglesia como tal conformada, porque recordemos, ¿no? Copiaban o asimilaban, mejor dicho, las instituciones que ya estaban en la parte del Imperio Romano. Cuando ellos llegaron al Imperio Romano, el Imperio Romano ya no era pagano, ya no tenía pues la religión antigua de los romanos, ya era cristiano y en su mayoría tenían esa estructura pues clerical, ¿no? Tal como pues es en la actualidad. Bien. Acá, bueno, en las diapositivas está también lo que corresponde al listado de los reyes visigodos. Entonces acá por curiosidad les ponía, ¿no? Cómo terminaron muchos de ellos. Entonces vemos que muchos, la mayoría, fueron asesinados o muertos en batalla. Entonces el reino visigodo en verdad tenía mucho de estas conspiraciones, ¿no? Por ejemplo, acá Turismundo fue asesinado por Teodorico II, que era su hermano. Y Teodorico II fue asesinado por Eurico, que era su hermano.
Entonces vemos ese tipo de cosas, ¿no? Que es bastante interesante. Alarico primero, ahí le resalté, fue el primer rey, llega a ser bastante importante. Teodorico I también, que fue muerto en una batalla, específicamente en una batalla contra los hunos, ahí en Francia, por el norte de Francia, que frenaron el avance huno. El rey más importante, y para hablar de este, pues sí, serían unas 2 clases solamente para hablar de este rey, Teodorico el Grande. Acá viene un caso bastante importante. Teodorico el Grande fue tanto rey de los ostrogodos como de los visigodos. Fue el único momento en el que ambos reinos estuvieron unificados políticamente. Lo que pasa es que Amalarico, que era el nieto de Teodorico el Grande, cuando le tocaba asumir el poder, era todavía un niño. Entonces Teodorico el Grande asumió el poder del reino visigodo hasta que Amalarico cumpla la edad adecuada, y una vez dado eso ya le dio el paso, ¿sí? Acá les comentaba lo que corresponde a estos conflictos entre los reinos, ¿no? Y acá, por ejemplo, hay una parte interesante. Amalarico se casa con una princesa franca, con una hija del rey del reino franco. Entonces, acá Amalarico trata de imponerle el arrianismo a esta reina, que era católica. Los francos ya eran católicos desde mucho antes, ¿no? Entonces, con eso como pretexto, los francos invaden el reino visigodo y asesinan a Amalarico. Entonces vemos cómo se va jugando con este tipo de realidades, ¿no? Tenemos reyes posteriores. Unos reyes importantes ya en la parte posterior vienen a ser Leovigildo y Recaredo, que es el que terminó con el credo arriano dentro de los visigodos, ¿ya? Y los últimos reyes que sobre todo corresponden a un periodo de inestabilidad dentro del reino visigodo, que sería una parte importante pues para la desaparición del reino como tal. Bien. Ya. Acá tenemos aproximadamente durante el reinado de Leovigildo cómo estaba el reino visigodo. Entonces vemos la parte sur, la parte que está en verde, que estaba ocupada por el Imperio Bizantino. Y el Imperio Bizantino tuvo un momento de fuerza bajo el reinado de Justiniano, donde trataron de recuperar muchos territorios de lo que era el Imperio Romano. Vemos también acá todavía pues que estaban los suevos, los francos al norte, nos da una perspectiva diferente. Nosotros vamos analizando en los diferentes años y vemos cómo va acá cediendo terreno, ganando terreno, etcétera. Bien. Como reflexión final, entonces, permítanme todos, les comento ¿a dónde queremos llegar un poco con el conocimiento de esta parte? ¿Qué elementos podemos nosotros rescatar y que posteriormente nos pueden servir para nuestros estudios tanto de genealogía como de paleografía? Ya. Habrán documentos de la época en lo que corresponde al reino visigodo, documentos de la parte arriana, muy difícil porque como les explicaba, la persecución al arrianismo hizo que se pierda mucha documentación, pero sin embargo sí podemos encontrar documentos posteriores. Ya. En la parte cuando España fue ocupada por el Islam también, los reinos posteriores también, entonces podemos tener muchos elementos importantes. Ya. Ha sido pues mucho de mi placer, ¿no? El poder compartir con ustedes. En la clase posterior vamos a ver ya más específicamente qué influencia ha tenido acá en toda esta cultura que nos dejaron los visigodos y que se ve actualmente en muchos de los apellidos y en muchas de las palabras del español que ocupamos actualmente. Bueno, tal vez alguna pregunta antes de cerrar. A ver, parece que no. En todo caso, pues le reitero que es siempre un placer compartir con ustedes y todo lo que les comparto pues es con mucho gusto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hay comentarios Amén. en el chat. Amén. Dice la hermana Mar,
el Imperio Romano, los visigodos se convirtieron al cristianismo arriano en el siglo IV y el arrianismo enseñaba que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y ya en el siglo 589, durante el Tercer Concilio de Toledo, el rey Recaredo se convirtió en catolicismo y a partir de entonces el reino visigodo adoptó la fe católica oficialmente y se unieron religión, política y sociedad. La hermana Limpia dice: gracias por esta clase tan interesante, feliz y bendecido día a todos. Y el hermano Cristóbal también dice que muchas gracias y que bendiciones. Y yo también digo muchas gracias. Muy bonita clase. No supe ni a qué horas pasó la hora tan interesante. Y muchas gracias. Es un tema bastante interesante, ¿no? Que claro, si están interesados en esta parte o digamos en cierto momento en sus investigaciones tienen que recurrir a la España medieval, pues ver lo que pasó con los visigodos es bastante interesante. Sí, muchas gracias, hermano Miguel, este, por su clase. Realmente, pues, nos ayuda a poder conocer un poquito más de la historia de nuestros antepasados y también cómo tras la conversión, ¿verdad?, visigoda al cristianismo, nos ayuda a nosotros a ver que, pues, ellos pudieron consolidar parroquias, obispados, registros eclesiásticos, que es lo que ocupamos hoy en día, ¿verdad?, para nuestras plataformas de Family Share. Y bueno, pues más adelante pues nos va a seguir explicando, ¿verdad?, cómo dio origen todos esos registros sacramentales que hoy conocemos como bautismos, matrimonios, defunciones. Y pues Family Share conserva muchos de esos registros, y muchos de ellos tienen una estructura visigoda, en cuanto a sus raíces. Entonces, es importante que nosotros podamos comprender un poco la historia y, y podamos saber eh, cómo nos puede ayudar cada una de estas cosas. Gracias, hermano, Miguel. Hermano Jaramillo, buenos días. Yo quería Buenos comentar días. algo. Yo quería comentar algo. Fíjese que en mi genealogía he encontrado ancestros que no sé de dónde vienen, pero llego hasta el 200 y feria. Wow. Entonces, ahorita que estaba viendo esa clase, es la primera vez que me meto y me interesó mucho, porque sí es cierto, como dice usted, no hay registros, pero es muy interesante y quería preguntar si esta clase quedó grabada, porque me interesa verla desde el principio. Bueno, yo no me encargo de la grabación, pero entiendo que sí. Solo adelantándoles un poquito de la clase siguiente, ¿no? Ajá. Rodríguez, González, Fernández, Álvarez, apellidos que terminan en EZ son de origen visigodo, ¿no? Ah, Sí. ok. Entiendo que Aquí, sí, sí está grabada la clase. Sí, sí. está Muy grabada. bonita su clase, Miguel, señor hermano Miguel Jaramillo. No, no, Muchas Miguel, gracias. Miguel, con gusto, con gusto. Sí, muchas gracias. Mejor me hacen sentir más parte del grupo. Ya. Bueno, pues entonces si ya no hay ninguna pregunta, alguna duda o algo que quisieran decir al hermano Jaramillo, pues vamos a dar por terminada la clase y le regresamos el tiempo al hermano Murphy. No sé si está ahí o ya se nos fue. Mm, ahí está. Ah, ok, perfecto, hermano Murphy. Es su tiempo, hermano Murphy. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Hermano Jaramillo, mil gracias. De verdad que muy interesante. Siempre me llamó la atención lo que hay atrás de la historia de España, ¿verdad? Y creo que aquí hemos aprendido mucho y estamos emocionados de la siguiente clase donde podemos ver, o digamos que este es el inicio de por qué nos interesó, por qué nos debe de interesar el reino de los visigodos, especialmente en la paleografía y a cada uno de nosotros en Latinoamérica. Muchísimas gracias por sus aportes y por todo lo que nos ayudó esta mañana. Vamos a terminar, hermanos. Gracias a todos por participar, especialmente a aquellos que lo han hecho por primera vez. Son invitados siempre. Esta es la Academia de Paleografía. Todos los jueves enseñamos en diferentes horarios, ¿verdad? Y rogamos a cada uno de ustedes